Profesor, pero no puede dejar esas clases así, profesor, a media. Profesor, usted dijo que iba a terminar jueces. Claro que sí lo vamos a terminar jueces. Pónganse cómodos para terminar jueces, para poder hablar de que hoy en día todo el mundo quiere ser juez. Todo el mundo juzga. Todo el mundo juzga por su condición. Todo el mundo dice quién es el que le toca o no le toca en una parte. Todo el mundo dice qué es lo que debe hacer el otro. Todo el mundo habla. Pero esto de los jueces, cuando vemos, por ejemplo, la realidad de un pueblo antiguo, nos damos cuenta que unos jueces delegaron a otros, por eso lo hizo Moisés con Josué. Pero aquí en Barranquilla todo el mundo juzga y todo el mundo está atento. Todo el mundo está atento a decir y a hablar una cantidad de porquería y a decir una cantidad de porquería cuando la realidad es otra. Por eso nosotros vimos que de Moisés a Josué hay un juzgamiento, hay un nombramiento de un antiguo Dios y de pronto sucede lo que todo el mundo quiere explicar, quiere decir, quiere hablar. Sucede que llega un momento en que Moisés delega a Josué. Pero, por ejemplo, aquí en la costa, aquí en Barranquilla, donde hay una cantidad de dichos, y el barranquillero es dichirichero, y el barranquillero es parrandero, y el barranquillero es jugador, y el barranquillero es mamador de gallo, también hay gente que quiere juzgar a otros estando, como decimos, más cagados que los otros. Sí, profesor, porque nosotros los vimos. Nosotros vimos cuando usted le respondió a un muchacho que todavía tiene canime en el ombligo, y le dijo: oiga, profesor, mire, yo soy un bacán aquí en mi casa. ¿Usted se acuerda cuando usted estaba cole? Sí, todo el mundo lo sabe que yo fumé marihuana, todo el mundo lo sabe, menos yo. Ahí todo el mundo sabe que la vecina es sinvergüenza, que la otra no le paga los pagadiarios, que la otra es ladrona de las olímpicas, que llega y se mete en una falda cosas, accesorios y todas esas cuestiones. Todo el mundo sabe que el abogado y aquel abogado son corruptos y también son delincuentes muchas veces de tribunales. Todo el mundo sabe que hay un departamento de ética donde se puede fácilmente denunciar y demandar a un abogado y quitársele para que no se gane más nunca un tinto la tarjeta profesional. Todo el mundo sabe, menos ellos. Así que todo el mundo sabe que yo soy marihuanero, que fui marihuanero hace 30 años, menos yo. Así ese muchachito que tiene canime en el ombligo me dice: profesor, ¿usted se acuerda cuando usted era cole? Hombre, yo realmente no me acuerdo, pero todo el mundo sabe que yo sí era cole, menos yo. Porque mira, ahora lo que sucede es que ahora el que es cole eres tú. Cuando yo tenía la edad tuya, tenía ya una sastrería y pagué mi bachillerato con ese negocio y con mi propia cuenta. Me volví bachiller. Pero tú estás sentado nada más que te den esto y te den lo otro, y por eso tú dices que eres un bacán. Tú ahora mismo eres un enfermo adicto. Ahora mismo eso es lo que eres. Un enfermo adicto, no un cole. Un enfermo adicto que comienzas un infierno que apenas está en la primera etapa de una urbanización. ¿Cómo así, profesor? Explíqueme, ven acá. Y empecé, y la mamá: oye, pero aconséjamelo. Usted sabe que yo formo parte de grupos terapéuticos sobre estas cuestiones y que todo eso me costó. Pero el muchacho trata como de ofenderme o trata de refugiarse ante ustedes conmigo de que recordándome. Por eso le digo, todo el mundo sabe que Anita es puta. Todo el mundo sabe que Anita es rebuscona. Todo el mundo sabe que Anita es cachona. Todo el mundo sabe que es enferma sexual, menos ella. Así sucede conmigo. Todo el mundo, Raimundo, y todo el mundo sabe que yo fui marihuanero hace 30 años. Pero no se dan cuenta, como tú, ahora mismo, que eres un drogadicto, eres un enfermo adicto, eres un sinvergüenza. Por lo tanto, disculpe, profesor Ferreira, entonces háblenos de los jueces. Estamos hablando de los jueces. Todo el mundo quiere ser juez.
Pero resulta que los jueces fue una cuestión cuando el pueblo de Dios le pidió a Dios que quería tener rey. Ya no quería tener jueces. Es la época en que aparece cuando Moisés le delega a Josué una cuestión, pero que realmente el periodo de los jueces tuvo 12 jueces alrededor, y Samuel quizás fue uno de los primeros visionistas. Uno de los primeros visionistas, se le puede decir profeta, y también fue juez. Pero resulta que después de él proviene un hombre como Oniel, Ehud, Sanger, Barat, Gedeón, Tolá, Judá, grandes jueces, Benjamín, Neftalí, Manasés. Todos estos, Otoniel, Enú, pertenecían a estas tribus: Judá, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Netanel, a la tribu de Manasés, a la tribu de Isaacar. Lo mismo como el juez Yair, que perteneció a la tribu de Manasés. Nada más le voy a mencionar esos cuantos de los 12 que existen. Y mi padre Otoniel, que significa Oniel en aquellas lenguas antiguas, también fue un juez. Por lo tanto, por nombre es juez. Y así podemos llegar al narcotraficante Otoniel, aquí en Colombia, desvirgador de prepagos y desvirgador de jovencitas de 18, 15 años, porque le gustan los virgos. Y en eso quedamos en la clase anterior acerca de los jueces. ¿Pero qué es eso de jueces, profesor? Bueno, podemos decir que hay hombres, por ejemplo, en la antigüedad, que hubo un Dios que los escogió. Ese Dios escogió a aquellos jueces y los levantó para librar a su pueblo antes del periodo de los reyes. Antes, ojo, querían después reyes, ya no jueces. Y antes de los periodos de los reyes humanos de Israel, ese pueblo cuando pide reyes, ¿y eso dónde está, profesor? Porque usted es un embustero. Está en el libro que se conoce Jueces 2:16. Vemos cómo Moisés, el mediador del pacto de la ley y caudillo nombrado por Dios, juzgó a Israel durante 40 años, pero normalmente se considera que el periodo realmente de los jueces empezó con Oniel, algún tiempo después de la muerte de Josué, y duró hasta Samuel, el profeta, quienes por lo general muchas veces no se le incluye entre ellos. De este modo nosotros podemos ver que el periodo de los jueces abarcó unos 300 años, ojo, 300 años de jueces, cuando ya dijeron queremos rey, entonces ahí viene el periodo de Saúl, David, Salomón, que entre otras cosas, profesor, usted dijo que el templo de Jerusalén, sí, pero el templo de Jerusalén es la tercera reedificación del templo destruido de Salomón, réplicas, porque el segundo fue el de Zorobabel. Ahí están las estructuras del templo de Zorobabel, y que en última Herodes fue el que hizo de 2 pisos el último templo que le llamaron de Jerusalén, que destruyó Vespuciano, padre de Tito, en el año 70 de la era cristiana. Continuaremos en la próxima. Gracias, profesor.